Y vamos a hablar de este tema, por favor, de las repercusiones y las explicaciones también en torno a lo que ha sucedido con Solvo. Quiero saludar al vocal del Tribunal Supremo Electoral, el ingeniero Antonio Costa. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Gracias, Priscila, buenas noches. Un gusto estar acá en Todo a Pulmón. Hemos tenido una reunión de sala plena el día de ayer y hemos recibido los informes técnicos y jurídicos respecto a la solicitud de la organización política Sol.bo para su registro como organización, como partido político en ámbito nacional. Concluido ambos informes, hemos tomado la decisión de rechazar esta solicitud porque no se cumplieron los presupuestos legales para que eso permita que nosotros autoricemos el registro de esta organización política. ¿Qué sucedió, por favor? ¿Qué no se cumplió? ¿Qué estaba mal? Bueno, nosotros, si me permites, vamos a hacer un pequeño recuento de todo lo que ha significado el procedimiento que ha empleado la organización política. En octubre del año pasado se presenta una solicitud para personalidad jurídica por Sol.bo y nosotros recibimos la solicitud de libros en el 22 de noviembre de 2.000 libros y entregamos 2.000 libros para que hagan los registros. Después, el 5 de marzo del año 2018, nos piden 1.000 más. Ellos en ambos casos tenían el tiempo de 180 días para llenar estos libros y presentarlos. Y que nosotros posteriormente hagamos el control de estos registros. Como la solicitud ha sido presentada el año pasado, el año 2017, regía para este trámite la antigua ley de organización de partidos políticos, ¿no? La ley 1983, que establecía claramente cuál era la metodología para la presentación de estos libros. Cuando presentaron los libros, ¿estaba vigente esta ley? Estaba vigente esta ley y está todavía vigente esta ley para todas aquellas organizaciones políticas que han iniciado su trámite, tanto de registro como de actualización de militantes, hasta el 24 de octubre de este año. Así dice la disposición transitoria de la Ley de Organizaciones Políticas. ¿Qué es lo que decía esta antigua ley, que ha sido ya derogada? Establecía justamente cómo son los libros y cómo deben presentarse. Y una de las previsiones que tenía es que este libro debería determinar en su carátula de qué organización política, a qué organización política correspondía. Indicaba también un acta de apertura notarial, porque es un documento público, ¿no? Los registros que se hacen en estos libros son públicos. Establecía también que este notario de fe pública debería anotar cuántos folios, cuántas partidas tenía, debería constar las firmas de los responsables de la organización política que debían llevar adelante la organización de estos registros, y el notario de fe pública debería foliar cada uno de estos, debería poner su sello en cada uno de estos folios. Eso era lo formal, está establecido en el artículo 7, inciso 2. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando presenta Soberanía y Libertad sus libros, en primer lugar no presenta 3.000, presenta únicamente 2.330. Se hace la primera revisión y esta primera revisión formal solamente se acepta 2.077. 2.077 libros. El saldo se devuelve para que puedan ser resueltos. O sea, siempre el órgano electoral ha estado de manera proactiva, no solamente con Solvo, sino con las organizaciones políticas para que se puedan subsanar. O sea, los libros devueltos tenían observaciones. Tenían observaciones. Y por eso se les devuelve. Para que las subsanen. Ya. Bueno, de esa totalidad de libros que han ingresado para ser revisados, constan en la transcripción 131.970 partidas a ser revisadas, de las cuales solamente 68.728 pasan y son válidas y representan el 52.8%. Existe otro conjunto de partidas que tienen sobrescrituras, no tienen el sello del notario
que podían haber sido subsanadas oportunamente. ¿Y no tenían un plazo para volver a subsanar? Ya había concluido el plazo de presentación. O sea, solo una vez se puede subsanar. Normalmente se convoca para que las puedan subsanar. Normalmente se convoca. Y ellos han estado haciendo eso. Se les han entregado los libros, han ido subsanando, no en todos los casos, ¿no? ¿Y por qué si aquí había esa parte para subsanar no se les dio otra vez? Es que no se pueden devolver los libros. Cuando ya están registrados, esos tienen que ser sellados por el notario que ha hecho el trabajo. Eso quiere decir que les aceptaron libros con errores, con observaciones. Nosotros aceptamos los libros como los presentan. ¿Cómo los presentan? Claro. Y si tienen errores, ya ni modo. Esa es responsabilidad de la organización política. ¿No debería ser el tribunal el que revise si está bien o mal? Revisa. Pero si revisa, ¿por qué acepta con observaciones? Es que tiene dos procedimientos. ¿Ya? La presentación formal, que es la presentación del libro como tal, y cuando hay algunos errores que pueden ser subsanados, ese poco conjunto de libros que estaban observados se han devuelto. Los otros ya entran a una contrastación con el sistema de la base de datos. Este sello que debería tener hecho por el notario está mandado en ley. Entonces, la primera observación que tiene este libro es que no ha sido adecuadamente aperturado por el notario. Y esa es una responsabilidad exclusiva de la organización política. Ahora, se hace la revisión de todas las partidas y de los libros, ya en la parte puntual. Y se encuentra que también hay 34.260 partidas cuyos datos no corresponden a los datos del padrón y del registro civil. Entonces, obviamente, estos ya no pueden ser subsanados. ¿Esos son cuántos? 34.260. ¿Y por un ejemplo de algún dato que no coincidía? Por ejemplo, un número de cédula, que el mío, 1050-177, y el nombre sea de, no sé, Felipe González. Entonces no tiene correspondencia. ¿Y si hay duplicidad? Esos también se observan. Hay un conjunto, en el reporte que hemos hecho nosotros, hay un conjunto de casos, por ejemplo, hay duplicados, un total de 6.041 duplicados. Alto, ¿no? Sí, que están en los libros de registro que han presentado para la Organización Política Nacional y también están en la Agrupación Ciudadana Departamental. Y bajo esta ley, los partidos políticos tienen militantes y en las agrupaciones ciudadanas tienen simpatizantes. A ver, esa parte ya me confundí. ¿Esa cantidad de 6.000 son qué? Son los mismos que están inscritos en la agrupación ciudadana que después se han inscrito en el partido que estaba propugnándose. Ellos dicen, deberían aceptarnos. Sí, pero hay la vigencia de 2 instancias, válidas además y reconocidas por la actual ley. Pero no es el derecho de una persona que está inscrita acá y puede inscribirse allá también. Sí, pero no puede militar en ambas a la vez, pues. ¿Pero no es la misma una departamental y en este caso ahora nacional? No, no. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Anular la departamental para ir a la otra? En el ámbito de la ley actual puede convertirse esta agrupación ciudadana departamental en una agrupación ciudadana nacional. Pero quiero concluir en el análisis que hemos hecho sobre todo de esto. Solo una duda más. ¿No se le estaría negando el derecho a estas 6.041 personas a poder ejercer su derecho político a pertenecer a una agrupación que quieran ahora, si antes se habían inscrito en otra y ahora quieren cambiar a otra? ¿No se está limitando el derecho político de ellos? No, porque ellos tienen su derecho de estar en la agrupación ciudadana departamental. Y sí, con el pero nuevo... ahora quieren en el nacional, por eso se inscribieron. Pero ahora tienen que hacer la conversión. La antigua ley no preveía. ¿Quién hace esa conversión? Los mismos de Solvó. Ellos tienen que solicitar la conversión de su agrupación ciudadana en un partido político de ámbito nacional. O sea, ¿no lo hicieron? No lo hicieron. Ellos querían conformar un partido político nacional. Y parte de su militancia, que es departamental, quería ser también en el ámbito nacional. Entonces existe pues una duplicidad. No
No puede la organización política, que básicamente representa a la misma línea política, inclusive hasta la misma dirigencia, estar confundida en dos. Entonces, ¿cuál era el paso correcto? ¿Qué debió hacer entonces? Porque pareciera que todo estaba mal. Debían haber renunciado previamente a la agrupación ciudadana y registrarse en el partido político. O sea, estas 6.041 personas tenían que haber renunciado y luego inscribirse. Así es, así lo mandaba la ley. Qué complicado. No, así era la ley. Complicada la ley, igual, porque ¿Sabe difícil qué es lo que para pasa? las personas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo creo que ha existido también una confusión en el procedimiento empleado por la organización política y un problema de organización en la logística, en el registro. Entonces, la información está, los reglamentos están, se establece claramente que no se puede tener una doble militancia, ya sea en agrupación o ya sea en organización política, partido en este caso. Pero quiero concluir en la revisión que usted me pedía. Adicionalmente, se ha hecho una revisión de las firmas, porque el registro incluye firma, incluye además la huella. En este caso, el reglamento anterior solamente preveía hacer una revisión de lo que corresponde a las firmas. El 25% no ha cumplido. Las firmas no tienen semejanza con los registros que nosotros tenemos. ¿Los registros que ustedes tienen son? Del padrón y del listado índice de votación. ¿Y no coinciden? No coinciden. Entonces, los registros que están mencionados ahí de las personas, que tienen inclusive documento de identidad, su firma no tiene semejanza. Y eso no tiene que ver con, ya hilando fino, pero en el espacio donde se firmaba o algo así. Bueno, yo puedo tener inclusive una firma que se deforma por el hecho de estar firmando en un espacio pequeño, ¿sí? Pero si usted presenta, por ejemplo, al banco su cédula de identidad con la firma y contrastan con la que usted tiene en su cuenta, ya sea de ahorros o su cuenta bancaria, el cajero ve si es similar o no es similar, pues. Es lo mismo que y cuando hay alguna diferencia mandan a que sí, la pueda corregir. Y eso es lo que han hecho acá. Pues, este es un tema absolutamente técnico, ¿no? Este es un tema absolutamente técnico. Se ha hecho una muestra. Hemos tomado en cuenta inclusive aquellas partidas que eventualmente podían haberse subsanado. Una muestra total de 97.710 registros. Se ha tomado la muestra, 4.886, y el 26% concretamente no corresponde, no tiene semejanza. Entonces, este es un tema técnico. Solvo debería haber tenido 100.288 registros para poder acreditarse, pero además el 5% debería tener semejanza en su firma, porque es una muestra, ni siquiera se hace una revisión total. Y se ha encontrado en ambos casos. Los registros tienen observaciones, no cumplen, y también las firmas no son semejantes. Bueno, cuando empezábamos la entrevista escuchábamos al alcalde Luis Revilla y él, molesto, notoriamente molesto, reclamaba y decía que el órgano electoral está controlado por el gobierno. Yo he escuchado que decía que tiene influencia en el órgano electoral el gobierno. ¿Qué está detrás de esta decisión? O sea, yo en ningún caso he escuchado ambas aseveraciones. Lo que yo he escuchado, que ha influido en la decisión para no otorgar. ¿Ha influido? Yo le estoy demostrando acá técnicamente que no. ¿Se puede hacer una auditoría a esto? Pero claro. ¿Se puede? O sea, Sí, está dentro de la norma. Absolutamente. ¿Y podrían, qué sé yo, después de esta auditoría modificarse o estas observaciones que se tenían arreglarse? No, porque este es un tema técnico. La única manera de resolver esto es que llenen nuevamente los libros bien. O sea, tendrían que volver a pedir libros y demás. Así es. Y así prevé la ley. Porque este es un tema formal, no es un club de amigos. Es una organización política que tiene personalidad jurídica. Entonces, yo creo que en realidad el proceso mismo de recolección de firmas y de recolección de registros
ha adolecido de problemas. ¿Desde un principio, cree usted? No sabemos, pues. Este es el resultado. Porque nosotros no supervisamos el empadronamiento que ellos hacen. Nosotros entregamos los libros y recibimos y revisamos. Y nos ajustamos a lo que dice la ley, a lo que dice el reglamento. No es un tema ni de afectos ni de desafectos. Ahora hubo una crítica también que hacía el alcalde y decía, hay partidos que tienen su personería jurídica como Pambol del Chaco, que nadie vio que estaban en campaña recolectando firmas y lograron su personería. ¿Esto es así? Pambol ha obtenido su personalidad jurídica. Es del Chaco. Es nacional. Ahora es nacional, porque ya tiene... No, el registro... ¿Cómo funciona esto? A ver, Pambol hizo una solicitud de libros para ser una organización política nacional. Nacional. ¿Hace cuánto? Ha llenado libros y no tengo la fecha en este momento, no he traído la resolución, pero seguramente este año, debe ser en mayo o junio que hemos autorizado, se ha hecho la misma revisión, exactamente la misma revisión. Puede, eso es un y ellos lograron ellos han cumplido requisitos. todos los requisitos. Ellos han cumplido todos los requisitos. Las percepciones muchas veces están afectadas por la coyuntura, pero la tarea nuestra es técnica. La tarea nuestra está respaldada en un padrón electoral que ha sido auditado por la OEA con excelentes resultados, por una base de datos del registro civil que se contrasta inclusive con el CEGIP, que estamos de sobremanera satisfechos porque cada vez tenemos menos observaciones. Entonces, esta era una tarea que la debía realizar la organización política que solicita. Y el resultado de esta tarea es esta evaluación. Ahora, en base a esta evaluación, ¿qué opciones tiene ahora Solvo, además de pedir nuevos libros y comenzar este trámite de nuevo? Sobre esto, ¿hay una apelación, auditoría, revisión? ¿Cuál es el término? ¿Qué dice el procedimiento? Si ellos no están de acuerdo. Ellos pueden hacer una apelación. ¿Ya? ¿Sí? Entonces se atenderá la apelación si corresponde. ¿Y qué significa la apelación? Cuestionar la resolución, pedir una explicación. Ellos están en plazo. Lo que está haciendo ahorita, digamos. La explicación técnica, se las tendrían que dar en base a esta apelación si ellos presentaran. Ellos tienen que ser puntuales también. Ellos tienen que ser puntuales. Hay una resolución que está siendo conocida por ellos con toda la evaluación técnica, la evaluación jurídica, y en base a eso ellos tienen que hacer su consideración, enviarán una nota de apelación y nosotros les informaremos. Si necesitan hacer una visita a las áreas técnicas para ver cómo ha sido el proceso de revisión, lo pueden hacer. Eso es absolutamente público. Pero yo entiendo también que cada quien tiene que asumir la responsabilidad que le toca. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de hacer un trabajo técnico eficiente y lo hacemos con todos. Yo quiero comentarle también, esta es una época en la que estamos recibiendo demasiados libros para revisión. Hemos recibido 834 del MAS. Hemos aceptado únicamente 231. 834 les han entregado y solo recibieron 231. ¿Aceptaron? Hay 224 con observaciones y 179 han sido rechazados. En la primera revisión, que es la revisión formal, que hayan cumplido los plazos, que tengan la apertura y cierre con notario, que estén cada uno de ellos foliados con el sello. Entonces, no es una revisión particular que se hace a alguna organización política. Este es un procedimiento que además está arreglado desde el año 2007. La diferencia, y también reclamaba eso Solvo, es que esto no les permite a ellos presentarse a una elección nacional, porque eso es lo que significa, ¿verdad? La ley prevé que hagan alianzas, pues. Pero no pueden presentarse como Solvo. Porque ellos tienen ámbito departamental. Hasta que se convierten en organización política nacional, tienen ámbito departamental.
A eso se refería entonces Luis Revilla, el alcalde, al decir que no pueden presentarse a una elección nacional porque solamente se tiene en el ámbito departamental y no nacional, porque se les acaba de negar esta posibilidad. ¿Y qué fue su responsabilidad? Por las explicaciones que nos da. Claro, porque no ha habido un interés particular del órgano electoral, del Tribunal Supremo Electoral, de negarle a nadie la personalidad jurídica. ¿Están con tiempo todavía para poder recabar libros y volver a inscribir? ¿Les da tiempo? Para participar en las primarias no, porque el 24 de octubre se cierra la presentación de los libros. 24 de octubre, ya estamos. Sí. Y ellos han empezado su trámite el año pasado, en octubre. Entonces, ya han entregado sus libros recién en junio del año 2018. Entonces ha transcurrido 8 meses en los cuales ellos han tenido oportunidad de hacer un buen llenado, pues. Y hacía usted referencia al calendario. 24 de octubre termina el plazo para presentar libros. Todavía no tenemos un calendario. Hemos fijado fechacitos para hacer todas estas actividades. El calendario electoral está un poco sujeto a la conclusión del reglamento. Esperemos concluirlo el día lunes. Estimamos que este reglamento va a tener unos 10 capítulos y por lo menos unos 72 artículos que están siendo revisados, y se circunscribe únicamente a las elecciones primarias, porque hacer un reglamento de la ley es pues demasiado extenso. Sin embargo, hemos fijado ya algunas fechas. Las fechas, en el comunicado, ¿no? En el comunicado, el 19, por ejemplo, tenemos la convocatoria. El 24 es la presentación de los libros de militantes para registro, porque hay varias organizaciones políticas que están buscando su registro. Por ejemplo, Tercer Sistema, ¿no? Va a presentar sus libros, van a ser sometidos a esta revisión y vamos a informar cómo ha sido el resultado de esta revisión. Posteriormente tenemos la presentación del registro de las alianzas. Vamos a hacer la emisión de la personalidad jurídica a todas aquellas organizaciones que estaban pretendiendo su registro y que hubieran cumplido los requisitos. Esto va a ocurrir el 23 de noviembre. Vamos a inscribir candidaturas el 28 de noviembre. El día 8 de diciembre vamos a pronunciarnos sobre qué candidaturas están habilitadas, y finalmente la elección primaria será el domingo 27 de enero. Algo que observaba la oposición y sobre todo los demócratas era que no hay una etapa ni plazo establecido para impugnaciones. Eso va a estar establecido en la reglamentación y en el calendario. O sea, el lunes se conocería No el lunes. El lunes estimamos aprobarlo. La próxima semana, entonces. La próxima semana. Sí, no, pero sí va a haber esta etapa de impugnaciones a los binomios que se presenten. Está previsto. ¿Y quiénes pueden hacer estas impugnaciones? Lo vamos a indicar en el reglamento. ¿Y nos puede adelantar un poquito? Los propios militantes. Lo vamos a indicar en el reglamento. Bueno, pero sí va a haber. Y vamos a tratar de cumplir las previsiones, no solamente de la LOP, ¿no?, sino también las previsiones que se tienen en la ley del régimen electoral. ¿No? Porque la ley del régimen electoral está vigente, absolutamente vigente, y esta elección de primarias constituye como una excepción a lo que es un proceso normal de elección de autoridades nacionales. Perdón, le voy a robar esta hojita porque aquí tengo una consulta. Acá dice el 8 de diciembre, publicación de candidaturas habilitadas que participarán en las elecciones. Inscripción de candidaturas. Ahí todos pueden inscribirse, no hay problema. En realidad, todos los binomios que presenten las organizaciones políticas. Ahí no puede haber observación, decir, no, estos nombres no pueden ser recibidos. Ahí no, se inscriben los binomios. Pero ya la decisión final de quiénes son habilitados se conoce solo el 8 de diciembre. ¿Qué pasa por la revisión de los requisitos? De los requisitos. Entonces nosotros vamos a tener muy poco tiempo para hacer la revisión de los requisitos que deben cumplir, que están indicados en la Constitución y la ley, para que nos pronunciemos qué binomios y de qué organizaciones políticas están habilitados para las primarias. ¿Y esto por qué va? Es por el tema del 21F y el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera. El 8 de diciembre es la fecha fatal, por decirlo así, para que se pronuncie el Tribunal Supremo Electoral sobre si se habilitan o no a ambas personas para las primarias. No solamente esas personas, sino para todos
los que hubieran sido propuestos como candidatos. Pero es que este binomio tiene algo en particular y es justamente un referéndum. Entonces nos pronunciaremos. ¿Les dará el tiempo para analizar un caso tan complicado como en algún momento lo dijeron ustedes en una conferencia de prensa? Esa es la fecha, Priscila. Entiendo, la oposición es complicado, pero entonces la fecha fatal es 8 de diciembre para conocer los nombres de los binomios. Lo acaba de confirmar también el vocal Costas acá en Todo a Pulmón. Importante también decirle a la gente que se va a informar. Me imagino que va a haber una etapa de información, porque es la primera vez que vamos a vivir las primarias. La gente que está inscrita en un partido, cómo tiene que votar, qué tiene que hacer, qué derechos tiene, que se tienen que respetar. Todo eso me imagino que va a haber una etapa de información. Tenemos previsto el 4 y 5 una reunión nacional con los tribunales electorales departamentales y también durante el mes de octubre y noviembre reuniones con las organizaciones políticas para informar de todas estas actividades, de todas, porque bien dice usted, esta es una novedad, ¿no? No estaba previsto en la propuesta que hicimos de la ley que se determine que sea este 2019. Nosotros habíamos indicado más bien que debería ser progresivo y el año 2024 todas las organizaciones políticas deberían estar sometidas a primarias. Este 2019 solamente aquellas que lo quieran. Por ejemplo, hay organizaciones políticas que en su estatuto inclusive prevén primarias. Ya hay organizaciones políticas y otras que podrían haberlo voluntariamente asumido. Bueno, la ley nos dice que debemos hacer esta vez estas elecciones primarias. Entonces queremos esforzarnos para que este evento electoral sea una verdadera fiesta electoral, ¿no? Que permita, y estamos notando eso también, aunque es una época de bastante polarización, estamos viendo que las organizaciones políticas se están preocupando, están actualizando sus registros, están haciendo el saneamiento de sus padrones y nosotros tenemos todo el deseo y toda la voluntad de colaborar con esto. Yo entiendo, vocal, que cuando no hay seguridad en torno a una decisión se tiene que consultar tal vez a una instancia distinta cuando se tiene dudas sobre algo. En este caso, si existiera esta duda y una consulta que tendría que hacer el Tribunal Supremo Electoral, ¿suspendería los plazos de primarias o elecciones generales? Está usted especulando, Priscila. Eso va a ser tratado en sala y si así corresponde, haremos las consultas que correspondan. No, lo que quiero saber es que si afectaría en el tema de los plazos, más allá de que lo que se resuelva. Eso tendría que afectar, ¿no? Porque ahorita está todo bien marcado. Sí, y está así. Cualquier día es ya una pérdida, o sea, es una agenda muy apretada. Y los cronogramas son así, ¿no? Y los cumplimientos que devienen de la ley son así. Nosotros tenemos que hacer una elección presidencial en octubre del próximo año. ¿El tribunal siente presión? Bueno, el trabajo del tribunal siempre ha sido complicado. El llevar adelante un evento electoral es una tarea complicada y no siempre es satisfactoria para las partes, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de un ámbito político en el que se cuestiona el trabajo nuestro. Es obvio, el árbitro, ningún árbitro pues es bien considerado, ¿no? Son los menos queridos. Son los menos queridos. Pero hemos hecho referendos departamentales que han sido muy bien recibidos, han respondido y han reflejado la votación. Hemos hecho un referéndum complejo, muy complejo, cuyos resultados también han reflejado la votación. Los ciudadanos han tenido oportunidad desde un principio de ver las actas, las podían bajar desde el internet, usted lo ha visto también. Sí. Hemos hecho otro tipo de convocatorias, por ejemplo, referendos para aprobar el Estatuto Orgánico del Chaco, varias cartas orgánicas, estatutos de las AYOC. Entonces, creo que en la parte organizativa y en la parte de la gestión electoral, la administración electoral, este Tribunal Supremo está dando muestras de que tiene toda la voluntad y toda la transparencia para llevar adelante. Este evento electoral que viene es un evento complejo, pero también
también la ciudadanía tenga confianza en nosotros, nosotros vamos a enmarcarnos en la ley. Bueno, tenemos todavía muchas preguntas que se las vamos a hacer cuando tengamos el reglamento, que es importante porque eso está esperando las organizaciones políticas, partidos y demás. Así que lo comprometo ya públicamente para que nos visite el momento que se pueda conocer ese reglamento. Gracias, Priscila. Yo siempre muy contento de poder participar en tu programa, que es un programa tan prestigioso. Gracias. Además, lo diriges muy bien. A veces haces con preguntas complicadas. Es mi trabajo, como el suyo. Sí, pero con todo gusto estaremos tratando de dar la mayor información a la ciudadanía. Es un tema complejo en este momento, ¿no? Pero estamos en la línea de trabajo seria. Estamos haciendo un trabajo serio y vamos a tomar las determinaciones en el marco de la Constitución y de las leyes. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Priscila, y un saludo a todos los televidentes. Lo esperamos la próxima semana y está grabado. Gracias, vocal. Buenas noches. Nos vamos rápidamente a la pausa y ya volvemos.